Buenas tardes, mi nombre es Edgar Biafara, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera y hoy vamos a ver las conclusiones finales del tema abordado para la unidad 2 planeación del curso de lengua materna 2. Entonces empecemos. Los resultados del contacto lingüístico. El contacto lingüístico con otros idiomas ha dado como resultado transferencias léxico-semánticas y pragmáticas, simplificaciones morfosintácticas e influencias de estructuras paralelas que en algunos casos ha resultado en la extensión de determinadas formas ya existentes a nuevos contextos de uso. En otros casos ha derivado en la alteración de las restricciones sobre el uso de ciertas formas o en el refuerzo de formas arcaicas. Todo esto quiere decir de que cuando hubo el contacto lingüístico hace mucho tiempo, y todavía se sigue dando, ¿no?, con otros idiomas, dio como resultado cambios en nuestra forma de escribir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de simplificar, como dice, morfosintácticas, que nos dio una extensión de nuestro idioma, obviamente el español, que es el que estamos tratando. Esto no quiere decir de que gracias a ese contacto lingüístico se formó la lengua española, no. Esto quiere decir de que la alteración que ha habido a través de los años simplemente liberó las restricciones que habían de ciertas formas de hablar y nos dio una extensión de nuestro idioma. No quiere decir que, como les estoy diciendo, se dispersó, no, simplemente se extendió y nos dio otras formas de comunicarnos. Además, digámoslo así, los modelos resultantes de esto también se basaron en los modelos ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? De que por lo menos si había una forma de decir el a anteriormente, que ahora podemos decir el, entonces se basó en el EA. También se agregaron frases, extranjerismos como se les llama, como el show, el slogan, joven, disc jockey. Todas estas frases las conocemos de su originalidad, que es en otros idiomas, más que todo el inglés, y las añadimos al español y las tomamos pues como emulaciones, ya sabiendo lo que quiere decir esto. Bueno, vamos al resumen de los principales cambios lingüísticos que caracterizan al español en el contacto con otras lenguas. Bueno, indudablemente ha habido cambios lingüísticos en el español a cambio del uso de extranjerismos. Aún así, la mayoría de los cambios que se han documentado son coherentes con la estructura del castellano. Como les iba diciendo, este punto nos da una idea mucho más clara. Se unieron las frases, no se cambió en absolutamente nada la estructura de cómo se habla ni cómo se escribe, sino que simplemente se eliminaron barreras que pueden ayudarnos a expandir un poco más nuestro habla. El italiano, el inglés y el francés se añadieron algunas frases, pero no quiere decir de que esta unión de todas estas lenguas, o más bien de frases de todas estas lenguas, es lo que nos da el resultado del español. No, nos agrandó, nos amplió, nos expandió nuestro idioma. Vamos a ver las conclusiones de los cambios fonológicos. El español a través de la era se ha mantenido incambiable relativamente, pero sin duda ha habido ciertas administraciones de diferencias, como es el caso de Galicia, en donde hay aperturas de las vocales medias, la E y la O, por influencia del gallego, y en Uruguay se observa cerrazón de las vocales medias, la O hacia la U y la E hacia la I, por influencia de los portugueses. Para las consonantes, lo más importante en el castellano de los palanqueros en Colombia, que no se desvía de la norma de Cartagena en su fonología, salvo en la entonación. Debido a la investigación de Schengler y Morton, por definición,
Las recurrentes desviaciones de la norma fonética no pueden ser camufladas y por eso son potencialmente los principales indicadores lingüísticos de identidad social y étnica. Bueno, todo esto quiere decir de que vámonos al caso puntual de Colombia. Hubo una investigación de dos alemanes, el señor Sösler y el señor Morto. Estos señores pues dieron como resultado global a modo grosso de que los palenqueros que hay en Cartagena, o sí, que hay o había, fonológicamente no ha cambiado su habla, debido a que esto genera la identidad social y étnica de ellos mismos. Entonces estos indicadores son las principales marcas de que todavía existe esta cultura. En cambio, en Uruguay las vocales medias se hablan, más bien se pronuncian de una forma un poco más cerrada, como es el caso de la O hacia la U. O sea, cuando ellos no pronuncian muy bien la O, sino que se escucha como si fuera la U, y la E se escucha como si fuera la I, pero sigue teniendo la misma identidad, lo que quieren decir ellos. Bueno, las conclusiones de los cambios morfosintácticos. Bueno, en este caso vamos a ver cuatro tipos de cambios morfosintácticos que nos han dado la idea de las conclusiones que quieren decir los autores. Vamos al primero, los pronombres. Debido al acercamiento tan estrecho que existe entre el español y el inglés, ha habido una elevada tendencia a los cambios de sintaxis, pero investigaciones varias afirman lo contrario, que aunque residentes de Nueva York corroboran que sí ha habido estos cambios. Las investigaciones a las cuales quiere decir el enunciado nos dice que gracias a los hispanohablantes que hay en Estados Unidos puntualmente se ha notado un cambio en el español. No, contrario, no ha habido cambio en el español, mientras que los residentes de Nueva York corroboran de que sí ha habido este cambio. Sí, puede que sí haya un cambio en su sintaxis, pero no quiere decir de que el español haya variado solamente para esa área, no, simplemente ha habido un pequeño cambio, un cambio más bien de dialecto, no de sintaxis sino de dialecto, pero pues sigue siendo muy mínimo para tomarlo como un punto clave de esto. En los pronombres, cabe afirmar, en los pronombres. Vamos a las formas verbales. Los cambios en el sistema verbal del español, motivados por el contacto lingüístico, ha llevado a modificaciones en algunas variedades de la lengua. En el caso de Estados Unidos, los hispanohablantes de tercera y cuarta generación no hablan español recurrentemente, sino solo con sus padres y o abuelos, quienes hablan español desde sus inicios. Es lo que estamos hablando del punto anterior. Aquellos jóvenes que ahora se llaman tercera y cuarta generación, un poco más puntual, hispanohablantes de Estados Unidos, hablan totalmente de inglés todo el tiempo, pero ya cuando hablan con sus mayores de familia, sus padres y sus abuelos, tratan de hablar el español. Cabe afirmar de que aquellos de tercera y cuarta generación hablan el español, pero no lo hablan tan puntual, no tienen la misma sintaxis. Hay algunas frases que ellos las obvian y haciendo un poco más corto su parlamento con sus padres. Entonces, como les digo, no quiere decir de que esto haya generado pues un cambio en el idioma, sino que más bien son derivaciones, son cambios, son modificaciones. No quiere decir tampoco de que lo tomemos como una forma de que simplemente ellos hablan en español y nosotros otros, no, es simplemente un ligero cambio que se hace para pues no, sin tratar de culpar a alguien,
sino más bien como para que se acorte un poco más el tema. El orden de palabras. El orden de palabras en español es flexible y permite construcciones del tipo objeto más verbo, o sea, OV, en contextos discursivos muy específicos. En cambio, en otras lenguas tipológicamente distintas al español, su orden es sujeto, objeto y verbo, aunque la influencia del quechua parece haber llevado a un aumento en la frecuencia del orden, el objeto más el verbo. Esto se manifiesta de una forma congruente con las funciones pragmático-discursivas ya existentes en una variedad del español monolingüe. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir de que en algunas, no todas, en algunas lenguas que tienen una semejanza al español, hablemos italiano, hablemos el catalán, que es como un castellano más marcado, un poco diferente. El orden de las oraciones viene siendo sujeto, objeto y verbo. En español es objeto más verbo. Pero no quiere decir de que este orden no tenga congruencia, o más bien que no haya una forma de que no se entienda. No, sino más bien es una forma diferente, una forma de acortar, como decíamos en el punto anterior, el habla. Aquí hay una parte importante. Aunque la influencia del quechua parece haber llevado a un aumento en la frecuencia del orden objeto más verbo, el quechua, lengua indígena, fue una de las primeras que los españoles pues trataron de darle un significado a las frases, de buscar qué era lo que ellos querían, de que los quechuas querían dar a entender a los españoles. Y la mayoría de frases, no la mayoría, más bien unas cuantas frases del quechua se vinieron acá al español. Entonces eso quedó como una lengua auxiliar. ¿Por qué digo que es una parte importante? Porque el quechua tiene una influencia en el español, en nuestro español latino, no gallego ni castellano como se dice textualmente, sino bien en el español latino. Y hay algunas frases que usamos, yo creo que habría que investigar un poco más acerca de cuáles serían, pero redondeando el asunto, hay algunas frases que se usan que nos llevan a que el objeto más el verbo, que es la construcción de oraciones tipo OE, sea flexible y nos permita llevar un poco más nuestro habla a otra función, a otro nivel. Cambios pragmáticos. A nivel pragmático se hace más evidente la influencia de lenguas de contacto, fenómenos notables como la doble negación. La doble negación es como dicen en República Dominicana, que un ejemplo: no estaba allí, no. Sí, así hablan, aunque no lo crean, así hablan. No todos, pero hay algunos que hablan así. Es una doble negación. O los mandatos con el futuro sintético: apurárase. Esto es como, esto es una idea, un ejemplo del catalán. O también la diéresis catalana, la cual son palabras que sirven para indicar otros elementos, y los marcadores de discurso evidencian el cambio pragmático a nivel exponencial transcurrido a través de los contactos con otras lenguas. Bueno, y para finalizar, algunas recomendaciones para estudios del español en contacto en el siglo XXI. El documento nos quiere dar, el escritor del documento más bien, nos quiere dar algunas recomendaciones para el estudio de aquellos que quieran saber del contacto que ha causado este impacto en el siglo XXI. Entonces vamos con algunas, las más importantes vienen siendo: hacer estudios varios para comprobar los resultados del contacto lingüístico y determinar su correlación con otras variedades lingüísticas y con factores sociales. Segunda, hacer más estudios etnográficos que incorporen análisis de redes sociales. Y la número 3, conocer acerca de los temas relacionados a las aptitudes lingüísticas.
Bueno, eso es todo por hoy. Quisiera darle las gracias a mis compañeros del curso Lema Maternados, también a mi personal recorrer. Y bueno, justo, muchísimas gracias. Hasta luego.